jueces, fiscales, camaristas, doctores, muy buenas noches. Gracias por venir a Libertad de Opinión y gracias por estar en este programa. Los voy a presentar. Está el doctor Juan Carlos Estorniolo, integrante de la Cámara de Juicio Oral. Doctor, un saludo y un gusto de tenerlo acá como siempre. Muchas gracias, Rogelio, y también a su importante audiencia. Gracias, muy amable. Está la doctora Aida Farrán Serlé. Ella es fiscal coordinadora de la lucha contra el narcotráfico. Doctora, buenas noches, un gusto, buenas noches. Como siempre. Gracias, igualmente. Está el doctor Raúl Romero, él es camarista de apelaciones aquí en Santiago del Estero, en nuestro fuero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Gracias, Rogelio, un gusto por haberme de invitado. compartir otro rato con usted. Sí, bueno. Y está también la doctora Rosa Falco, ella es jueza en el fuero penal en primera instancia. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto de saludarla. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el tema es esto que hoy se está hablando en todo el país, ¿no? Y que, les tengo que ser franco, no termino de entender muy bien cómo es, porque se escuchan tantas versiones, tantas voces, tantas crónicas periodísticas, que uno no termina de saber cuál es la realidad, ¿no? Es esto de la limitación a las prisiones preventivas. Digo, antes las prisiones preventivas eran a discreción, no tenían límites. ¿Me lo puede explicar, doctora? Cómo no, Rogelio. Y es importante que haga para que un raconto, digamos, o una pequeña explicación de qué es la prisión preventiva, como para que su audiencia pueda entender mejor. La prisión preventiva, cosa distinta a la detención, está dictada luego de que se verifiquen una serie de requisitos de procedencia. Entre ellos, como toda medida cautelar, la verosimilitud del derecho. Nosotros, con el sistema viejo, anterior a este nuevo sistema procesal que está rigiendo en la provincia, dictábamos las prisiones preventivas junto con el auto de procesamiento. Es decir, que evaluábamos la existencia de evidencia o de prueba que había dentro de un proceso para determinar la responsabilidad de un imputado en la comisión de un hecho ilícito. Entonces, se dictaba el auto de procesamiento y la prisión preventiva, es decir, que teníamos una probabilidad de que esa persona había cometido el hecho que se estaba investigando. Más allá de eso, a pesar de que nuestro Código Procesal Penal anterior no establecía taxativamente cuáles eran los requisitos de procedencia de esa prisión preventiva, también valorábamos una serie de cuestiones para dictarla, como por ejemplo, una de las cuestiones era la gravedad del delito, qué pena le correspondía a ese delito y sobre todo también valorábamos la posibilidad de que el individuo en libertad, que es la regla de acuerdo a los principios constitucionales, a los principios, a las garantías individuales que tiene todo ciudadano y los imputados en un proceso, o sea, ese requisito de procedencia que es el entorpecimiento de una investigación y el riesgo de fuga. ¿Qué es el entorpecimiento de una investigación? Es que este imputado en libertad pueda evitar que ese proceso continúe su trámite normal y que en definitiva llegue a una instancia, en caso de que corresponda, de un juicio oral, que es el contradictorio por excelencia que teníamos en un sistema mixto. Es decir, ahí es un debate oral, pero si nosotros, jueces de instrucción anteriores, estoy hablando en el sistema inquisitivo mixto en realidad, si nosotros no cuidábamos el proceso de esa forma y el imputado no lo encarcelábamos a los fines de que ese proceso continúe de la mejor forma y que pueda tener su fin normal. Entonces, ahora, doctora, disculpe, ¿no? Los códigos procesales
corresponden a cada jurisdicción, a cada provincia. Así es. ¿Verdad? Así es. La pregunta es, que no termino de entender, ¿por qué estas modificaciones que ha hecho la bicameral dicen a partir de ahora rigen y es obligatorio que rija en todo el país? Pero si se refiere a la justicia federal, esto es para la justicia federal. Nosotros no necesitábamos, porque hemos modificado nuestro proceso penal hace varios años y tenemos esto que para ellos es una novedad, nosotros ya lo tenemos instalado en nuestra provincia, a lo mejor con otros nombres. No hay que tener miedo, incluso lo que ha pasado a nivel nacional, que ahora se promulga recién, no es que porque ya se va el gobierno de Macri o entra el gobierno de Fernández. No, esto es un proceso que venía hace tiempo y se ha dado la casualidad que justo ahora lo ponen en acción, digamos, pero no hay que pensar que porque esto está vigente, mañana se liberan todos los presos. Eso no está a años luz de suceder. Yo quiero explicarte centralmente que es algo que es importantísimo, dejando de lado las cuestiones recursivas, las instancias de revisión. Vamos a lo central. El proceso penal en su primera etapa en su primera instancia tiene dos etapas. La primera etapa es la investigación penal preparatoria. La segunda etapa, cuando se terminó la investigación penal preparatoria, es el juicio oral. Bien, en el juicio oral... La primera etapa la hace un juez de instrucción. Que ahora juez de control. Que ahora se llama juez de control. No la hace el juez de control, la hace el Ministerio Fiscal. Lo que pasa, eso es ahora nuevo. Claro, lo lleva adelante el fiscal. Bien. Desapareció el juez de instrucción, que era el mandón del proceso, que era el que hacía lo que se le antojaba. Se terminó eso con todas las injusticias. Acordate el caso Dársena y un montón de barbaridades que sucedieron en la provincia. Hoy se separaron los tantos. Está el fiscal que investiga, está la defensa que defiende, ellos son las partes del proceso. Y en el medio está el juez de garantía. ¿Qué garantiza? Justamente los derechos de la parte más débil, sobre todo que es la del acusado. Pero yo quiero ir a esto, Rogelio. Hay dos etapas, ¿que no? Primera etapa IPP, segunda etapa juicio oral. La condena, la pena, es propia del juicio oral. La prisión preventiva es propia de la etapa de investigación preparatoria. Sí. Ahí es donde se da centralmente. Sí se puede, qué sé yo, si no hay sentencia firme va a seguir en prisión preventiva hasta que llegue a la corte. Suele suceder eso, lamentablemente. Bueno, pero lo que yo quiero que quede claro es eso, que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como fin garantizar dos cosas, como decía la doctora Falco: que el sujeto no se vaya a fugar, o que si lo pones en libertad no vaya a ir a entorpecer la investigación, a ir a presionar al testigo, no vaya a ir al juicio a declarar en contra, o fugarse, irse del país o irse de la provincia. Fundamentalmente para eso es la prisión preventiva. Por eso se dice que es una medida cautelar y además es excepcional. A diferencia de la condena que dicta en un juicio oral, el doctor Estoniolo es camarista de Cámara de Juicio Oral, él dicta condenas. Él te da 8 años, 5 años, 10 años. La prisión preventiva es propia de la primera etapa, donde es una medida cautelar que tiene esa finalidad. Ahora, tiene sus limitaciones en Santiago. Antes no las tenía. O sea, esas limitaciones que ahora ha puesto la bicameral del Congreso de la Nación en Santiago del Estero ya existía, doctora. Claro, Rogelio. Nosotros tenemos que partir de la base de que nosotros hasta el año 2011, en donde se sanciona la ley 6.942, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal, nuestra provincia tenía un sistema mixto, que era inquisitivo en la primera etapa y cuasi acusatorio en la etapa del juicio oral. Con la sanción del nuevo Código de Procedimiento Penal, en donde se está imprimido de los paradigmas de los derechos de raigambre internacional, es decir, se garantizan los principios constitucionales, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, se imprime una nueva forma de llevar a cabo el procedimiento, que es a través de un proceso acusatorio o adversarial.
en donde el Ministerio Público Fiscal lleva a cabo la investigación al ser titular de la acción penal pública, es representante de la sociedad, de la víctima, tiende al aseguramiento de la justicia y a la paz social. Entonces, con esas funciones que tiene el Ministerio Fiscal, pesan sobre sus espaldas llevar a cabo la investigación, como bien lo explicaba el doctor Romero. Se pone todo eso a consideración del juez de control y garantía. Ahora, en la etapa de la solicitud de la prisión preventiva, nosotros ya hemos desterrado todo lo que es el auto de procesamiento, como hacía referencia la doctora Falco. ¿Qué es lo que vamos a merituar en la prisión preventiva? Son los riesgos procesales. Por eso nosotros este reglamento 2/19 o resolución 2/19 de implementación que ha sacado la comisión bicameral no nos sorprende, son todos principios del sistema acusatorio adversarial que nosotros lo utilizamos todos los días. Medidas de salidas, a ver, principio de oportunidad, cuándo se va a archivar una causa, cuándo no, composición con la víctima, medidas alternativas, la realización, la posibilidad de llevar a cabo juicios abreviados, la utilización de la probation, se le otorga a la víctima el carácter de parte, la posibilidad de ser representada a través de ONG, de organismos de derechos humanos, es decir, se lo está ayornando al derecho, cosa que nosotros ya lo venimos haciendo de hace mucho tiempo con implementaciones parciales, primero en Fría, luego en Añatuya. Por lo tanto, esto en nuestra concepción de la provincia no nos va a afectar. Esto es para la aplicación progresiva que está haciendo la nación de un sistema acusatorio que comienza su implementación en Salta y Jujuy. Entonces, ante esta cuestión de las prisiones preventivas, saca esta resolución 2 y dice, estos artículos, que no son más de 15, se van a aplicar en todo el territorio en lo que hace a la justicia federal. ¿Y qué se tiene en cuenta? Eso es lo que empieza a regir a partir del viernes. A partir del viernes, el tercer día desde la última publicación, desde la publicación de la resolución. Entonces, ¿qué es lo que se va a merituar? Riesgos procesales, la posibilidad de entorpecimiento, como decía el doctor, es decir, hay que ver cada caso en particular, cada imputado en particular. Doctor Storniolo, usted es juez de cámara, de juicio oral. Juicio oral. Disculpe si la pregunta no está bien formulada, pero porque digo, todos los que están detenidos en Alsina 850 y que no tienen condena, que no han sido elevados a un juicio, ¿están con prisión preventiva? Sí. Aquí hay una distinción. Siempre los análisis yo lo hago desde una faz normativa, desde una faz o dimensión sociológica y axiológica. Esa es mi visión tridimensional del derecho. Y aquí nosotros cuando hablamos de proceso hablamos de normas, también hablamos de problemas sociales y también hablamos de valores. Y en este caso, cuando usted dice que las personas están detenidas, privadas de su libertad, le llamo yo. Privadas de su libertad. Porque desde el punto de vista normológico se habla de aprehensión, de arresto, detención y después prisión preventiva. En definitiva, todos son prisión preventiva, porque le hacemos primero el arresto, después la aprehensión, después la detención. Todos, si le busca el arresto, la aprehensión, la detención, todas son privaciones de la libertad. Estamos privados de la libertad. Todas esas personas, de acuerdo a la Constitución, son inocentes hasta que haya una sentencia definitiva de una cámara. De una cámara o del Superior Tribunal o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, justamente esta prisión preventiva, que en algunos casos se las toma con mucho, en forma abusiva. América Latina se caracteriza por ser abusos de aplicar o implementar las prisiones preventivas. Y en todo el país, y Santiago no es la excepción, porque nosotros vemos que en gran porcentaje hay por lo menos un 60-70%, calculo yo, no tengo los datos concretos, de personas que están privadas de su libertad
en prisión preventiva, justamente porque no tienen una condena firme, están privados de su libertad en un estado de inocencia. Esto significaría que si esas personas solicitaran su excarcelación y no hay motivo para sospechar que pueda fugarse o pueda entorpecer el proceso, sí, esa persona debería quedar en libertad. Vea, le voy a leer... Aunque el delito sea a veces flagrante. Aquí la fiscal va a decir que no, yo voy a decir otra cosa. Yo le voy a leer la Constitución. En el artículo 56, ahí hablo el aspecto normológico. La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional, como ha dicho aquí el doctor Romero. Y en ningún caso se dispondrá de la misma si los delitos imputados no dieren lugar a penas de prisión o cumplimiento. O sea, que la Constitución de la Nación, después dice el artículo, siguiendo la línea normológica también de las normas, el artículo 164 del Código Procesal Penal, no del viejo Código Procesal Penal que ha hablado la doctora Falco, sino del nuevo que nos rige a partir del año 2008-2009 en Santiago del Estero. 164, situación de libertad. Con las limitaciones dispuestas en este código, toda persona a quien se le atribuye la participación de un delito permanecerá en libertad durante el proceso. O sea, que para usted el 60-70% de los actualmente detenidos en el penal deberían ser excarcelados en base a esos artículos y a la Constitución. La Constitución dice eso y hay circunstancias en las cuales, por razones, como han dicho aquí, de circunstancias procesales, no sustanciales, no por la naturaleza del delito. Mira, este ha matado o ha hecho esto. Eso, la Corte Interamericana es categórica al respecto. Yo aquí he traído algunos fallos para leerle si usted quiere. En definitiva, si hay peligros procesales, que es entorpecimiento de justicia, cuando una persona que está sometida a proceso puede entorpecer la tramitación de recolectar pruebas, etcétera, corresponde tenerlo privado de su libertad. Sí, lo que pasa es que uno dice, como normalmente se dice, un ladrón de gallina es difícil que pueda fugarse o que pueda entorpecer el proceso, sin embargo está detenido. Bueno, esos son los problemas y por eso tenemos sobrecarga en las cárceles. Actualmente no hay cupos en los penales para enviar a las personas realmente condenadas. Ahora, hay personas que están condenadas y están cumpliendo penas. Esa prisión preventiva, disculpen, ¿no estaría más en riesgo la sociedad? Yo entiendo que sí, Rogelio. La prisión preventiva debe ser, como aquí hemos dicho y conocemos, es una excepción, es una medida instrumental tendiente a lograr la realización del proceso. Es decir, eso también estaría en consonancia con dar cumplimiento con el preámbulo de la Constitución que dice afianzar la justicia y lograr la paz social. Nosotros tenemos que tener en cuenta y ser muy cautelosos y ver la índole del delito. ¿A dónde se lleva a cabo el contradictorio con el nuevo sistema? En la etapa de juicio oral. Ahí es donde se va a materializar la prueba. Y si nosotros tenemos delitos complejos como abusos sexuales, robos a mano armada, el tema del microtráfico, ¿a dónde necesitamos nosotros producir la prueba? En la etapa del juicio oral. Todo lo que nosotros recolectamos aquí es evidencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preservar. Disculpas, te voy a pedirle las más apretadas. Simplemente quiero recordarles que esto no es nuevo para nosotros. Nosotros tenemos ya unas reglas de Tokio del año 1990, que son reglas de Naciones Unidas desde ese año, en donde se aplican medidas no privativas de la libertad. Todo esto de lo que se está hablando ahora viene como consecuencia de eso. Doctora Falco, le voy a conceder 30 segundos, no tengo más tiempo, les pido 1000 disculpas. Está bien. Yo le traía fallos de la Corte que dice lo contrario de lo que dice la doctora, en el sentido que la Corte Interamericana de Justicia dice no puede estar determinada la prisión preventiva por el tipo de delito. Y lo ha dicho sancionando a países en forma internacional. Doctor, disculpe, pero es cuando tenemos como única pauta valorativa la gravedad del delito. Sí, pero tenemos que hacer... Es una de las pautas valorativas que debemos implementar
que debemos valorar los jueces. Pero tenemos que ver No las otras solamente- medidas alternativas, que hay pulseras, que hay tobilleras, La que prisión hay domiciliaria, prisión domiciliaria. Hay mediano muchas acercamiento. otras que se pueden hacer y que lamentablemente la única solución es meter presa a personas que todavía son Una inocentes. sola cosa, Muy para bien. terminar. Te digo, yo lo entiendo al doctor Estorniolo, la entiendo a la doctora. Te aseguro de que desde que tenemos el nuevo proceso en Santiago del Estero, las audiencias para dictar una prisión preventiva son feroces entre la defensa y el Ministerio Fiscal. Y nunca se dictan prisiones preventivas arbitrarias. Así Ese es el sí. tema. Y siempre hay oportunidad de revisión. Si no has quedado conforme, apelas y vienes a nuestra Cámara. Y va, o si no, al Superior Tribunal. Santiago ha dado un salto enorme hacia adelante con su nuevo proceso. Doctores, mil perdones por tener que interrumpir esto porque me parece más que interesante, pero hay un tiempo en televisión. Les agradezco mucho, en serio, que hayan venido. Gracias Nos a han ustedes. ilustrado en muchas cosas. Gracias. Bueno, Gracias. gracias. Pausa, ya volvemos. Al salto.